La terapia de exposición con prevención de respuesta es, sin duda, una de las terapias más eficaces para el TOC, también para la ansiedad social y para la mayoría de fobias. Eso sí, siempre y cuando se haga correctamente y durante el tiempo suficiente. Entonces, en este vídeo te diré las claves para poder hacerla correctamente y mira el vídeo hasta el final porque te voy a decir también cuál es, sin duda, el elemento más importante de todos para conseguir hacer terapia de exposición con prevención de respuesta con éxito y sin rendirse y conseguir vencer la ansiedad. Así que comencemos. Uno de los problemas más habituales que existen es que las personas se sienten incapaces de enfrentarse a niveles tan elevados de ansiedad sin poder hacer los actos compulsivos que han venido haciendo hasta ahora cada vez que aparecía esa ansiedad. Con lo cual muchas personas terminan abandonando la terapia antes de que ésta pueda ser eficaz. Tú vas a tener que crear a propósito situaciones que desencadenen esa respuesta emocional de ansiedad que es propia de tu TOC, de tu ansiedad social o de tu fobia. Y a eso es a lo que se llama hacer exposiciones deliberadas, porque tú te enfrentas a situaciones que creas a propósito precisamente para exponerte a ellas y para, de ese modo, trabajar en ese proceso de vencer la ansiedad. Pero exponerte a eso sin hacer los actos compulsivos que has venido haciendo hasta ahora cada vez que aparecía en ti la ansiedad. La gente muchas veces me pregunta, pero ¿por qué tienen que hacer exposiciones deliberadas en lugar de simplemente enfrentarse a esa ansiedad cada vez que aparezca la ansiedad en su vida? Pensar que es posible hacer terapia de exposición y prevención de respuesta sin hacer exposiciones deliberadas es como pensar que, por arte de magia, un perro de una raza a la que tú tienes pánico y terror viene a saludarte, tú te expones 5 minutos a él y estás acariciándolo y jugando y de repente desaparece ese miedo. No es realista pensar que eso va a suceder así, tan rápido, en un solo día. Entonces, hacer de forma deliberada esas exposiciones, es decir, generar de forma intencional esas situaciones o esos estímulos que generan o desencadenan en ti la ansiedad, va a hacer que tú puedas estar mucho más tiempo exponiéndote a eso que te genera ansiedad y practicarlo todos los días, todas las semanas y así mejorar muchísimo más rápido de la velocidad a la que mejorarías si te enfrentases a tus miedos y a tu ansiedad únicamente cuando esas circunstancias se dan de forma casual en tu vida por las circunstancias o las casualidades que ese día pues pasan en tu vida. Entonces, en lugar de esperar a que suceda algo en tu vida para entonces intentar enfrentarte a esa ansiedad y aprender a reaccionar de un modo distinto, lo que tienes que hacer es generar adrede esas situaciones y exponerte a ellas, pero de una forma controlada. Por tanto, es tu responsabilidad, si vas a hacer terapia de exposición con prevención de respuesta, generar estas situaciones que desencadenen en ti esa respuesta de ansiedad que tú quieres superar de una forma intencional y voluntaria. Y sé que esto produce pánico en muchas personas, porque no es nada agradable enfrentarse a la ansiedad y enfrentarse a esa sensación tan desagradable que uno siente cuando la ansiedad se vuelve intensa. Pero recuerda que es una de las terapias más eficaces que hay para vencer el TOC y la ansiedad, siempre y cuando uno la haga correctamente y hasta el final. Y recuerda que uno las hace de una forma gradual, de forma que la dificultad o la intensidad de la ansiedad va aumentando con el paso de las semanas. Cada semana se hacen exposiciones un poco más difíciles. Y de este modo se acelera el tiempo de curación. Porque tú imagina que tú sigues viviendo tu vida y te pasan situaciones como por ejemplo sentirse contaminado porque tienes que tocar algo preciso como el botón del autobús o lo que sea. Si eso solo sucede una vez a la semana en tu vida, vas a tardar muchísimo tiempo en vencer esa ansiedad.
Pero si tú te expones adrede a tocar algo que está contaminado cada día y repites eso cada día y cada semana en un medio controlado con un nivel de dificultad creciente, pues ahí esa ansiedad se va a ir reduciendo de una forma progresiva a medida que van pasando los días, las semanas y los meses. Entonces, cuando en tu vida diaria te vuelvas a encontrar de nuevo con esa circunstancia en la que tienes que tocar algo contaminado, pues después de haber hecho durante semanas terapia de exposición con prevención de respuesta, sí vas a ser capaz de tocar eso. Pero si tú no generas o creas esas situaciones a propósito para practicar terapia de exposición con prevención de respuesta, te va a ser mucho más difícil enfrentarte a la ansiedad extrema que tú vas a sentir en tu vida cuando se dé una situación, una circunstancia en la cual tú te sientas muy contaminado por haber tocado algo. Evidentemente yo soy consciente de que esto no es fácil de hacer para alguien que tiene TOC o ansiedad social o cualquier tipo de fobia. Es evidente que no es fácil y es evidente que es una terapia que implica un nivel elevado de sufrimiento porque no es agradable exponerse a la ansiedad. Pero tú debes ser constante y ser disciplinado en la realización de la terapia. Y sobre todo ser consciente que durante una exposición deliberada es muy probable que aparezcan en tu mente pensamientos que te dicen cosas como, por ejemplo, no puedo tocar esta superficie que está contaminada, no soporto esta sensación tan desagradable que siento si he tocado esto y mejor ir al baño y lavarme las manos como hago siempre, por ejemplo. Es decir, van a aparecer este tipo de pensamientos de autosabotaje. Pero tú debes reaccionar a ellos con un diálogo interno que te permita sobreponerte a ese freno mental o a ese autosabotaje. Por ejemplo, un diálogo interno del tipo de voy a tocar esta superficie aunque sea difícil para mí, aunque vaya a aparecer la ansiedad, pero yo voy a hacerlo de todos modos porque yo sé que eso es lo que me va a llevar a vencer la ansiedad. Lo haré de todos modos y asumo que voy a sentirme mal, que voy a sentirme contaminado, pero que es necesario hacer eso. Y no voy a lavarme las manos aunque mis pensamientos me digan que tengo que lavármelas. Entonces, se trata de ser disciplinado, de no creer a ese pensamiento que te dice que es mejor lavarte las manos como haces siempre. Entonces, si tú sabes que esas resistencias y autosabotajes van a aparecer, te es mucho más fácil enfrentarte a ellos que cuando no estás preparado para que aparezcan. Habrá una parte de ti que en este ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo, va a querer tocar esa superficie que está contaminada porque es parte de la terapia. Y habrá otra parte de ti que va a querer que tú no toques esa superficie y que la ansiedad que vas a sentir va a hacer que esa voz que te dice que no toques esa superficie contaminada sea más fuerte que la voz que te dice que debes ir y tocar esa superficie contaminada porque es parte de la terapia. Entonces tú deberás hacer caso a la voz que tú sabes que debes obedecer y hacerlo a pesar de que la voz que te dice que no hagas esa exposición va a ser más fuerte. Y esa es la clave en esencia de la terapia de exposición con prevención de respuesta. Es una cuestión de disciplina mental. Y la disciplina es simplemente la capacidad que tiene una persona de decidir independientemente de lo que le digan sus pensamientos y sus emociones. Por ejemplo, ¿verdad que tú puedes elegir si ir al gimnasio o no ir a pesar de que tengas un pensamiento que te diga que es mejor quedarte en casa viendo la tele? Pues eso en realidad se puede aplicar igual a los pensamientos del TOC, con la diferencia de que con los pensamientos del TOC vas a sentir ansiedad y eso es desagradable. Tus pensamientos te pueden decir que no toques esa superficie contaminada, te pueden decir que debes lavarte las manos durante 20 minutos o, por poner otro tipo de ejemplo, te pueden decir que debes ordenar tu habitación de una forma concreta y específica o hacer un acto compulsivo de comprobación, porque si no lo haces te va a suceder algo malo a ti o a tu familia. Pero siempre eres tú quien decide si haces o no esa acción, porque tú puedes no obedecer a ese pensamiento
que te está diciendo que si no haces ese acto compulsivo va a pasar tal o cual cosa. O, por poner un ejemplo en el caso de la ansiedad social, los pensamientos te pueden decir que es mejor inventarte una excusa para no tener que hablar en público. O te pueden decir que si te acercas a hablar con alguien que te gusta en una discoteca, pues esa persona te va a rechazar o vas a hacer el ridículo. Tú en todas esas situaciones puedes actuar de forma opuesta a cómo esos pensamientos autosaboteadores te dicen que tienes que actuar. Porque la capacidad de decisión en realidad es independiente de los pensamientos y es independiente también de las emociones negativas y de la ansiedad. Por tanto, debe quedarte claro que tú siempre puedes hacer lo opuesto a lo que un pensamiento autosaboteador te dice que hagas. Entonces, esa capacidad de decidir independientemente de lo que un pensamiento te diga que hagas o de lo que una emoción te diga que hagas, es algo esencial en la terapia de exposición con prevención de respuesta. A modo de metáfora se puede decir que esa capacidad es como un músculo que muchas personas tienen atrofiado porque simplemente nunca lo han usado. Pero los músculos se fortalecen y crecen a medida que tú los usas y los entrenas. A medida que tú hagas más y más exposiciones, más fácil se te va a hacer actuar de forma contraria a lo que tus pensamientos autosaboteadores te estén diciendo que hagas. Y a medida que más y más practiques, más fácil te va a ser hacer esas exposiciones. Aunque a ti te pueda parecer muy difícil tener que enfrentarte a esa ansiedad y no hacer los actos compulsivos que has venido haciendo hasta ahora, tienes que tener claro que es necesario hacerlo. Recuerda que la terapia de exposición con prevención de respuesta es una de las formas más eficaces y rápidas de vencer el TOC si tú eres capaz de seguirla sin abandonarla. Y lo bueno es que tú puedes hacer esas exposiciones tantas veces como quieras, de modo que vas a ejercitar tu mente y tu ansiedad, cuanto más lo practiques, más rápido se va a ir reduciendo. Por tanto, se trata de entrenar tu mente de una forma frecuente y manteniendo el control del ejercicio. Mantener el control me refiero obligándote a sentir la ansiedad, a enfocar tu mente en la parte de tu cuerpo en la cual tú sientes físicamente esa sensación desagradable llamada ansiedad y mantener tu atención ahí, en esa parte concreta de tu cuerpo en la cual sientes físicamente esa ansiedad y dejar que pase el tiempo teniendo tu atención ahí en tu cuerpo sin hacer los actos compulsivos. Pero quiero profundizar más todavía en por qué es tan importante hacer exposiciones deliberadas. Cuanto más frecuentemente, mejor. Y para eso quiero usar una metáfora que demuestra perfectamente, de una forma muy clara, por qué tú debes crear a propósito esas situaciones que generan la aparición de ansiedad a lo largo del día, a lo largo de las semanas y de los meses. Imagina, por ejemplo, que tú quieres ponerte en forma para correr una carrera de 10 kilómetros. Entonces tú decides apuntarte al gimnasio, pero vas solo una vez a la semana. ¿Cuánto tiempo te llevará a ponerte en forma? Pues muchísimo. Seguro que al cabo de 2 años estás mucho más preparado de lo que estás ahora, pero seguramente no tendrás opciones de poder ganar la carrera si solo has entrenado una vez a la semana. Mientras que si tú vas al gimnasio en días alternos, en 5 o 6 meses habrás conseguido lo mismo que tú habrías conseguido en 2 años yendo al gimnasio solo una vez a la semana. Pues eso es exactamente lo mismo respecto a la cantidad de veces que tú necesitas hacer las exposiciones en terapia de exposición con prevención de respuesta. Cuanto más las hagas, más rápido será la reducción de la ansiedad y antes conseguirás vencer el TOC. Tienes que dedicar bastante tiempo al día a esto. Intentar hacerlo todos los días y durante todas las semanas. Y esto es algo en lo cual insisto mucho
a las personas con las cuales hago mentorías a través de las sesiones de Skype, porque es uno de los puntos que yo veo que más influye a la hora de que haya gente de que le cueste tanto mejorar y que le lleve tanto tiempo estar mejorando si hace terapia de exposición con prevención de respuesta. Si lo que tú buscas son soluciones rápidas y sin esfuerzo, pues siento decirte que en lo referente al TOC y la ansiedad no existen recetas mágicas ni rápidas, porque requieren que uno esté dispuesto a luchar, a comprometerse y a ser disciplinado con la realización del tratamiento, ya sea terapia de exposición con prevención de respuesta o terapias basadas en la difusión cognitiva. Entonces, si tú quieres que te ayude en ese proceso de una forma más personalizada, con un seguimiento periódico, pues debajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace a la página de información, o también escribiéndome al correo curadeltoc@hotmail.com. Y también puedo ayudarte, en este caso de una forma totalmente gratuita, a través de los mensajes que tú recibirás en tu correo electrónico si te suscribes gratis a mi página web. Para eso tan solo debes clicar al enlace de abajo y en el cajetín que te aparecerá poner tu nombre y tu correo electrónico. Y a partir de ahí comenzarás a recibir cada pocos días un nuevo mensaje en el que hablo sobre el TOC, sobre la causa del TOC, sobre cómo funciona el TOC y sobre todo sobre cómo vencer el TOC. Y en algunos de esos mensajes pues vas a encontrar también enlaces a vídeos privados de mi canal, es decir, a vídeos que no están visibles de forma pública, también enlaces a PDFs, a audios e información exclusiva que te va a ser de ayuda en ese difícil camino que supone llegar a vencer el TOC, la ansiedad social o cualquier tipo de fobia. Y para terminar el vídeo quiero decirte, como hacía referencia al principio, cuál es el secreto más importante para vencer el TOC y la ansiedad, si tú quieres hacerlo a través de terapia de exposición con prevención de respuesta. Pues bien, ese secreto clave, ese elemento, es la disciplina. Es la capacidad de usar tu mente pensante, tu mente racional, para obligarte a tomar la decisión correcta. Es decir, para hacer la exposición a pesar de que tengas pensamientos que te estén diciendo que no hagas esa exposición. Entonces, en otras palabras, el secreto para vencer el TOC en terapia de exposición con prevención de respuesta es no dejar que sean los automatismos mentales en ti los que deciden por ti, sino ser tú quien decide la acción correcta, es decir, quien decide hacer la exposición a pesar de que los automatismos mentales te estén empujando en la dirección contraria, en la dirección de que hagas el acto compulsivo. Recuerda que la disciplina es como un músculo, crece a medida que se entrena, y del mismo modo que para hacer crecer tus músculos necesitas levantar muchas pesas, para desarrollar la disciplina vas a tener que practicarla muchas veces. Cuanto más la practiques y cuantas más exposiciones hagas y cuanto más tiempo estés haciéndolas, más rápido vas a mejorar y más rápido vas a conseguir vencer el TOC. Si el vídeo te ha resultado interesante, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.